Y a sus asociados, que establecían prioridades que no eran las del Perú, sino la de ellos, es decir, cuáles eran los mejores negocios para ellos y no las principales necesidades de los peruanos, obras que estaban sobrevaluadas, obras que estaban infladas, entre otras cosas, por las comisiones ilegales y las utilidades absolutamente desproporcionadas, y en las que hay montones de gente involucrada. Ahora, según la minoría representada por Humberto Morales, acá hay ausencias, es decir, no puede ser que no esté en primer lugar Alan García, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, no puede ser que no esté Keiko Fujimori, pero en los otros puntos hay acuerdo, ¿ah? Cuidadito con eso, porque hay gente que quiere aprovechar el pánico para simplemente desacreditar todo lo demás sobre lo que sí hay un acuerdo en este momento. Está en la línea, tenemos en la línea al abogado Carlos Rivera, abogado de IDL, del Instituto de Defensa Legal. Doctor Rivera, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto de conversar contigo y con tus radio oyentes. Sí, hay una interrogante a raíz del video que difundió anoche el programa Punto Final, donde se ve a Alberto Fujimori desconectando ¿no es cierto?, los aparatos a los que supuestamente está conectado, se para, camina. ¿Y esto qué cosa supone, que supondría? ¿Que su estado de salud no es el que se pretende? ¿Hay más evidencias en relación a esto? ¿Cuál es el juicio que tienen ustedes? Mira, efectivamente ya como en los últimos días he venido preguntando de manera insistente y públicamente, nadie conoce realmente el estado de salud del señor Fujimori, ¿no? En realidad nos sorprende mucho el comportamiento de la clínica para no establecer ningún tipo de comunicado ni protocolo público de cuál es la razón de la permanencia del señor Fujimori en este estado de cuidados intermedios, ¿no? Pero lo que ayer hemos visto pareciera más bien indicar, ¿no?, que el estado de salud que tiene no es el que se supone que tenía. Es decir, no es una persona que está con un proceso de grave de estado de salud y que su convalecencia es indispensable en un centro médico, ¿no? En fin, hemos visto ayer una persona de la que ya teníamos alguna referencia, que estaba tuiteando, que estaba haciendo expresiones de carácter público, digamos, poco comunes para una persona que supuestamente está convaleciente y con el estado de salud que decían, y más bien lo que ayer hemos visto es una persona sumamente atenta, preocupada por su hija Keiko y la continuación y el resultado de la audiencia judicial del día martes, pero me parece que eso no nos cabe ninguna duda que tendría que determinar la acción urgente el día de hoy, no solo del Instituto Nacional Penitenciario, que es la institución a cargo de la cual supuestamente se encuentra hace más de un mes, sino también del propio Poder Judicial, que es el poder del Estado que desde el 3 de octubre, que fue el momento en el que emitió esa resolución, anulando la resolución suprema que le concedió el indulto, lo había vuelto a someter bajo su competencia, ¿no? Y devolverle la condición que tuvo hasta el 24 de diciembre, que es la condición de condenado. Ahora, no sería como, por lo menos yo, es lo que creo, y yo no sé si estoy equivocado, si jurídicamente es lo que corresponde, pero en un contexto como este, lo lógico sería regresar a donde esto debió empezar. Es decir, si estamos hablando de un indulto de carácter humanitario, es decir, que tenemos un hombre cuya condición de salud lo expone seriamente a la muerte por permanecer en prisión, esto lo debería determinar una junta médica independiente, ¿no es cierto? O sea, compuesta por profesionales médicos que no tengan ninguna vinculación de ninguna naturaleza, ni a favor ni en contra de Alberto Fujimori, sino que emitan un reporte y un diagnóstico estrictamente médico, y que en función de eso el presidente decida si merece o no un indulto humanitario. ¿No sería eso lo razonable, lo que habría que hacer? Mira, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cuando te menciono y señalo de que tanto el INPE como el Poder Judicial tendrían que tomar, como se dice, cartas en el asunto y someter a su jurisdicción a esa persona que tiene la condición nuevamente de condenado, a lo que me estoy refiriendo es a que por lo menos los médicos del Instituto Nacional Penitenciario
o los médicos del Instituto de Medicina Legal le tendrían que hacer una evaluación médica para poder determinar si es que el estado de salud actual del señor Fujimori, el que pareciera no tener, ¿no es cierto?, corresponde para justificar su estadía en el establecimiento clínico, en la clínica Centenario. Y sobre la base de ese informe médico, poder tomar una determinación de o su permanencia en esa clínica o su traslado inmediato a un centro penitenciario, que probablemente sea la Diroves, ¿no? Respecto del indulto, en realidad, en ese momento no cabría porque no hay ningún procedimiento, no hay ninguna solicitud en trámite y por lo tanto la razón de un informe médico sobre el estado de salud del señor Fujimori no sería para efectos de justificar o avalar o dar inicio a un procedimiento de indulto, sino básicamente para determinar su estado de salud, probablemente justificar de que no está tan grave como afirman sus familiares y amigos y por lo tanto ser trasladado a un centro penitenciario. Ahora, el problema es que, digamos, no es políticamente cómodo el tomar una decisión sobre esto, porque inevitablemente tendría consecuencias de uno u otro lado, ¿no es cierto? De uno u otro lado. Es decir, si el presidente Martín Vizcarra, si alguien solicitara en una circunstancia como esta, no sé, Kenji Fujimori o quien fuera, ¿no es cierto?, el indulto humanitario para su padre y el presidente... Aunque algunos dicen que el presidente directamente, él podría tomar la determinación de pedir la consulta porque es una atribución, pero en fin, o sea, si resuelve que merece el indulto, va a tener gente en contra, si resuelve que no lo merece, también va a tener gente en contra. O sea, en cualquier caso va a tener que pagar un precio político, pero lo importante es que nos acostumbremos a hacer las cosas correctamente, ¿no? Sin duda, sin duda, y bueno, en eso yo coincido absolutamente contigo. El cuestionamiento al indulto que irregularmente se emitió en diciembre del año pasado fue justamente eso, no la imposibilidad o la prohibición legal, porque ese no es el marco legal vigente, pero sí el cuestionamiento, diría, muy severo y crítico, por lo menos en el sentido de lo que la Corte Interamericana resolvió, fue justamente a las graves irregularidades del procedimiento y en las graves irregularidades respecto del cumplimiento no del derecho internacional. En realidad está ahí. ¿Es un tema polémico? No nos cabe duda que es un tema polémico. Pero lo que no podemos hacer es agregarle a la polémica del tema del indulto humanitario en caso de violaciones a los derechos humanos, justamente este tipo de, podría ser una suerte de farsas, ¿no?, en la que la opinión pública termina de constatar de que el señor Fujimori es una persona que no parece tener los problemas de salud que se ha venido diciendo, y que pareciera más bien su estadía en la clínica Centenario más dar cuenta de una suerte de alojamiento que un internamiento, ¿no? Y que pareciera que la razón por la cual justamente la clínica no ha venido dando una información pública sobre su estado de salud se debe justamente a que prácticamente está haciendo una suerte de darle cobertura más política que médica para evitar que se dé cumplimiento a la resolución emitida por el juez Núñez Julca el 3 de octubre pasado. Ahora, tengo una última pregunta, Carlos, que no tiene directamente que ver con el estado de salud de Alberto Fujimori, sino con la decisión de darle prisión preventiva a Keiko Fujimori, que tiene que ver con un tema que hemos planteado a la discusión en las redes sociales y a nuestros oyentes, televidentes y seguidores el día de hoy. Y los otros, es decir, porque en la propia sustentación de José Domingo Pérez de que Keiko Fujimori recibió dinero, dice, recibió $700,000, Pedro Pablo Kuchen, que recibió $200,000, Alan García recibió 2 millones, Alejandro Toledo recibió 3 millones, Susana Villarán. Entonces, ¿por qué no siguen la misma suerte? O sea, ¿por qué Mira, esa diferencia de tiempos, digamos? Sí, me parece que es una pregunta absolutamente válida, que me parece que ya se planteó no respecto de, no a partir del caso Keiko, sino a partir del caso Mala, ¿no? Claro, A mediados del año pasado. Y esa es una pregunta legítima, válida, nuevamente te digo, que la tiene que responder fundamentalmente el Ministerio Público. Anoche hemos escuchado una explicación en parte del fiscal superior Rafael Vela Barba, pero me parece que los elementos de información fundamentales sobre los cuales se sostienen todas estas investigaciones, en parte es efectivamente la acción decidida de algunos fiscales como Pérez Gómez en el Perú, pero fundamentalmente se refiere o está sustentada en información que proviene del Brasil. Y esa información, yo diría que en gran medida
ya ha venido y ya ha sido trasladada y eventualmente falta alguna información adicional, y por lo tanto eso nos ayudaría a tener un primer elemento de certeza respecto de que los primeros elementos que sostienen las investigaciones ya están en el Perú, y por lo tanto es una responsabilidad ya en este momento del Ministerio Público justamente colocar en una posición de avance similar o igual al conjunto de investigaciones. Hasta ese punto yo diría que fundamentalmente es probable que la investigación del caso Villarán sea la más adelantada, más allá de que no tenga una prisión preventiva o simplemente esté con un impedimento de salida. Desde mi punto de vista es ese. La investigación del caso Humala, en realidad a mí me queda un desconcierto cuál es el motivo de que después de cerca de año y medio de que se solicitó la prisión preventiva no haya el señor Juárez Atoche presentado una acusación. El caso de PPK me parece que es un caso más incipiente. El caso de Toledo está entrampado en un proceso de extradición, pero es un caso de la información que se recibió públicamente más acabado y más trabajado en términos probatorios, y el caso de Keiko, que es un caso en el que si bien es cierto se ha tomado una decisión radical de prisión preventiva que seguramente se va a ratificar respecto de otras personas esta semana, está en la etapa de investigación preliminar. Por lo tanto, creo que ahí hay una responsabilidad del Ministerio Público de colocar en una situación ya por lo menos de presentación de acusación, que sería el dato procesalmente más relevante del conjunto de investigaciones, el que hay que esperar en estos hechos que, como tú dices, y como te escuchaba respecto al informe de Lavajato, son hechos desde mi punto de vista ya acreditados en cuanto a la entrega de dinero desde la constructora brasileña. Muchas gracias a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Carlos. ¿Hay algo?